Saludos. Vamos a ver lo que son las estadísticas descriptivas. En este caso, decimos que tenemos las medidas de tendencia central, que son los valores centrales de la distribución. Tenemos el promedio media, que es la suma de los valores entre la cantidad de valores. Para eso sumamos los datos y lo dividimos entre el número de datos. La moda, que es el valor que más se repite. En este caso pueden ser varias. Máximo 2. Si no, decimos que no hay. En el caso de que lo determinamos a través de Excel o a través de cualquier programa estadístico, nos va a dar el menor valor de todas las mudas que haya. La mediana es el valor que se encuentra en la mitad. Cuando tenemos los datos ordenados, si la cantidad de valores es impar, vamos a tener un solo valor en el medio, y si es par, vamos a tomar los dos valores centrales. En ese caso lo sumamos y lo dividimos entre 2. La medida de dispersión nos dice qué tanta homogeneidad o heterogeneidad hay en los datos. Para eso tenemos la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar es el promedio que tenemos de todos los valores con respecto al promedio, es decir, es la distancia que hay de todos los valores con respecto a la media. En este caso vamos a aplicar esta fórmula donde tenemos sigma, que es la suma de los valores menos el promedio al cuadrado entre n. Y la varianza, que es sigma al cuadrado, en la misma fórmula, solo que no tenemos la raíz. Es decir, que vamos a tomar el valor antes de sacar la raíz. Como medidas de posición, tenemos los cuartiles. En este caso nos van a dar qué valores se encuentran en algunas posiciones de la distribución. En el caso de los cuartiles vamos a dividir la distribución en 4 partes. Cada parte va a tener un 25%. Entonces tenemos el cuartil 1, que es el valor que ocupa la posición n entre 4, que va a dividir la distribución en un 25 y un 75%. Y el cuartil 3, que es el valor que ocupa la posición 3 por n entre 4, que va a dividir la distribución en un 75% y un 25% por encima. El resto de los cuartiles, que es el cuartil 0, el valor mínimo, el cuartil 2 corresponde a la mediana, es decir, el valor que está en el medio, y el cuartil 4, que es el que está en lo máximo. El percentil, en este caso, divide la distribución en 100 partes y podemos determinar, por ejemplo, el percentil 60, que es el valor que ocupa la posición 60 por n entre 100. En cuanto a la distribución de frecuencia, aquí vamos a agrupar todos los valores en intervalos de manera de reducir los datos. Entonces, para eso vamos a partir del valor mínimo y el máximo. Vamos a determinar el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo más 1. Seleccionamos la cantidad de intervalos, dependiendo del rango y la cantidad de datos. Mientras mayor rango y mayor cantidad de datos, vamos a necesitar más intervalos. Y este puede estar entre 5 y 20. La amplitud del intervalo es el rango o número de intervalos. Para el límite inferior de cada intervalo se comienza con el valor mínimo y vamos sumando la amplitud hasta completar el último intervalo. Los límites superiores de cada intervalo le restamos 1 al límite inferior del siguiente intervalo. La marca de clase o punto medio del intervalo sumamos el límite inferior y superior y lo vamos a dividir entre 2. La frecuencia simple vamos a determinar contando cuántos valores se encuentran en cada intervalo. La frecuencia relativa porcentual, determinamos los porcentajes a partir de la frecuencia simple, que serían lo multiplicamos cada frecuencia por n y lo dividimos entre 100. En la frecuencia acumulada vamos sumando o acumulando la frecuencia simple y la frecuencia acumulada porcentual, vamos a determinar el porcentaje de la frecuencia acumulada multiplicándolo por la cantidad de datos y dividiéndolo entre 100. Vamos a hacerlo entonces con un ejemplo. Tenemos las notas de 20 estudiantes, ¿verdad? Las tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos desde el menor valor hasta el mayor valor. En este caso tenemos que la menor nota fue 7, seguida de 10, de 8, después tenemos un 10, después un 11, después el 12, dos veces y así sucesivamente. Para poder calcular el promedio, sumamos esas notas
nos da 280 y lo dividimos entre la cantidad de datos que son 20, eso nos da 14. La moda es el valor que más se repite. En este caso, el valor que más se repite es el 15, ¿verdad? Que se repite 5 veces. Entonces decimos que la moda es 15 o la nota que más se repite. La mediana es el valor que se encuentra en la mitad. Entonces, como tenemos 20 datos, está entre el 10 y el 11. El número de datos es par. Es entre el 10 y el 11. Aquí están ordenados los datos, ¿verdad? Del 1 al 20. Entonces, entre el 10 y el 11 tenemos el 15 y el 15. Sumamos y dividimos entre 2, 15 más 15, entre 2, que sería 15. Para la desviación estándar vamos a restarle a cada valor el promedio, que fue 14, y lo elevamos al cuadrado. 7 menos 14 es menos 7 al cuadrado, es 49. Y así con cada uno de los datos. Los sumamos y lo vamos a dividir en la fórmula entre la cantidad de datos y le sacamos la raíz. Eso da 3,2. Y la varianza sería el valor antes de sacarle la raíz, que es 10,2. Para los cuartiles, bueno, comenzamos con el cuartil 1, que es n entre 4, es decir, la cantidad de datos, que es 20 entre 4 da 5. El valor que ocupa la posición 5 es 12, eso sería el cuartil 1. Y para el cuartil 3 es el valor que ocupa la posición 3 por 20 entre 4, sería 15. El valor que ocupa la posición 15 es 16. Para el percentil, bueno, vamos a determinar el percentil 60. Entonces, el valor que ocupa la posición 60 por la cantidad de datos entre 100 sería 16. El valor que ocupa la posición 16 es 16. Y la interpretación sería que el promedio de las notas es 14, la nota que más se presentó es 15, es decir, la moda, y la mediana también fue 15, es decir, que el 50% de los estudiantes saca una nota por debajo de 15 y el otro 50% igual o por encima de 15. La desviación fue de 3,2 y la varianza de 10,2, que indica la dispersión de los datos. Para los cuartiles, el 25% saca una nota por debajo de 12, que es el cuartil 1, y el 75% igual o mayor de esa nota. Y para el percentil, el cuartil 3, el 75% de los estudiantes obtiene una nota menor de 16 y el 25% restante menor de esa nota, que es el cuartil 3. En cuanto al percentil 60, te decimos que el 60% de los estudiantes obtienen una nota menor o igual a 16 y el 40% restante igual o mayor a 16. Vamos con la distribución. Tenemos que la menor nota fue 7 y el máximo fue 20. Entonces el rango sería 20 menos 7 más 1, sería 14. Así que tenemos 14 datos o 14 valores que hay desde el 7 hasta el 20 inclusive. Entonces el número de intervalos que vamos a utilizar es 5. Entonces la amplitud sería el rango entre el número de intervalos. 14 entre 5 sería 2,8. En ese caso lo vamos a redondear a 3, la amplitud. Y con eso vamos a construir los intervalos. Partimos del valor mínimo, que es 7, y le vamos sumando la amplitud, que es 3, lo que nos dio 10 más 3, 16 más 3, y 16 más 3, 19. Aquí tenemos 5 intervalos. Luego, los límites superiores, vamos a restarle 1 al límite inferior siguiente. Entonces, si aquí comienza en 10, 10 menos 1, 9, 13 menos 1, 12, 16 menos 1, 15, 19 menos 1, 18, y aquí sería 19 más 3, que son 22 menos 1, 21. Ya tenemos nuestros intervalos, es decir, agrupamos todos los datos en 5 intervalos. El punto medio del intervalo es el valor que se encuentra en la mitad. Sumamos 7 más 9, que es 16 entre 2, nos da 8. Y así con cada intervalo. Para la frecuencia simple vamos a contar cuántos valores caen en cada intervalo. Por ejemplo, entre 7 y 9 teníamos el 7 y el 8, es decir, tenemos 2 valores. Y así con cada intervalo. De 10 a 12 contamos cuántos valores teníamos
de 3 a 15 y así sucesivamente. La suma de estas frecuencias debe dar la cantidad de datos. Determinamos los porcentajes, que sería cada frecuencia por 100 entre el total. Entonces 2 por 100 entre 20 da 10. 4 por 100 entre 20 da 20 y así sucesivamente. La frecuencia acumulada vamos sumando la frecuencia simple, es decir, vamos acumulando esta frecuencia. La primera va a ser igual a 2, pero luego le sumamos la siguiente, que sería 6, más 8, 14, más 5, 19 y más 1, 20. Y para el porcentual, si sacamos el porcentaje a esta frecuencia, sería 2 por 100 entre n, que es 20. 6 por 100 entre 20. Perdón, 2 por 20 entre 100 y así sucesivamente. La interpretación se diría que se puede observar que 8 alumnos que representan el 40% obtienen una nota entre 13 y 15. 25 alumnos, que son 25% de los alumnos, que son 5, lo vamos interpretando de mayor a menor frecuencia, están entre 16 y 18, que representan el 25%. Luego tenemos 4 estudiantes que representan el 20%, que obtienen una nota entre 10 y 12. Y el 10% de los estudiantes, que son 2 estudiantes entre 7 y 9, y 1, que es el 5%, entre 19 y 20 en este caso. Con esto culminaríamos el ejemplo. Entonces se plantea que el ejercicio se base en este ejemplo.